En esta diapositiva nos están mostrando una gráfica que en el eje de las Y nos muestra cómo los ácidos nucleicos, tanto de cadena sencilla como de cadena doble, bien sea DNA o RNA o un híbrido DNA-RNA, absorben luz ultravioleta de 260 nanómetros de longitud de onda. Un DNA de doble cadena puede pasar a un DNA de cadena sencilla, pero dos DNA de cadena sencilla pueden convertirse también en un DNA de cadena doble. Entonces, a este proceso de separación de las dos cadenas para producir dos cadenas sencillas se conoce con el nombre de denaturación. La unión de cadenas sencillas para formar cadenas dobles se conoce con el nombre de hibridización, renaturación o anilio. Cuando un DNA o un RNA o un híbrido está en doble cadena, absorbe cierta cantidad de luz ultravioleta. Cuando esas cadenas dobles se convierten en cadenas sencillas, se aumenta la cantidad de luz de 260 nanómetros que es absorbida. A eso se conoce con el nombre de el efecto hipercrómico. Al aumentar la absorción de luz ultravioleta al pasar de cadena doble a cadena sencilla, eso es lo que se conoce con el nombre de efecto hipercrómico. Pasar de dos cadenas sencillas a una cadena doble, entonces eso disminuye la absorción de luz ultravioleta y se podría llamar efecto hipocrómico. Cuando dos cadenas están completamente en forma de doble cadena, es decir, cuando absorben menos luz ultravioleta, se pueden convertir en dos cadenas completamente separadas. Entonces aquí 100% cadenas dobles, 100% cadenas sencillas. Cuando este punto está señalando que la mitad está en forma de cadena doble y la mitad está en forma de cadena sencilla. Una manera de separar las dos cadenas para convertirlas en dos cadenas sencillas es con el aumento de la temperatura. Eso es un método físico. Ahora, también hay métodos químicos con sustancias como la urea, donde al aumentar la concentración se puede separar las dos cadenas y pasarlas de cadenas dobles a cadenas sencillas. La temperatura necesaria para que unas dobles cadenas estén 50% en forma de doble cadena y 50% en forma de cadena sencilla se llama la temperatura de fusión, que en este caso correspondería a la temperatura necesaria para llegar a esta situación. En esta parte de la figura nos están mostrando cómo en los eucariotes el DNA de doble cadena se enrolla sobre un octámero de histonas. Octámero formado por 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4. El DNA de doble cadena, entonces nos dicen aquí, da una vuelta y 2/3 sobre el octámero de histonas. En esta parte roja, entonces correspondería a esas una vuelta y 2/3, que en pares de bases corresponde a 147 pares de bases, estabilizando ese enrollamiento del DNA sobre el octámero de histonas. Entonces estaría una histona H1 que tiene una isoforma que se conoce como la histona H5. Aquí no se mencionan las isoformas de las histonas H2B, H2A, H3 y H4. Ahora, el DNA que une un nucleosoma con otro nucleosoma se conoce como el DNA de unión o DNA link, y la longitud es de aproximadamente de 50 a 80 pares de bases. Las histonas son proteínas. Aquí está la secuencia de aminoácidos de la histona H3 de levaduras de Saccharomyces cerevisiae. Entonces ustedes ven en el código de una letra metionina, alanina, R arginina, K lisina. Entonces
vemos que estas histonas en general son muy ricas en los aminoácidos R, es decir, arginina, o K, lisina. Estos aminoácidos, recordemos que son aminoácidos básicos, es decir, que a pH fisiológico tienen carga positiva, es decir, en general las histonas H1 tienen cargas positivas, lo cual le facilita la interacción a través de enlaces iónicos entre las histonas y las cargas negativas por los grupos fosfatos del DNA. Entonces, una de las principales fuerzas que permite la formación de los nucleosomas son las interacciones de tipo iónicos entre cargas positivas de las histonas y cargas negativas del DNA de doble cadena. Y en esta figura finalmente entonces está mostrando los niveles de organización del DNA en los eucariotes superiores, no en los eucariotes inferiores, donde la estructura más desenrollada, más simple, es en este caso, por ejemplo, la estructura beta del DNA, es decir, la estructura de doble hélice, que sería una estructura que tiene un diámetro de 2 nanómetros, que el DNA humano en esta estructura tendría una longitud de 7 pies. Luego ese DNA se enrolla en el octámero de histonas y forma la estructura del nucleosoma, que tiene un diámetro de 10 nanómetros, por eso el nucleosoma también se conoce como la estructura de 10 nanómetros. Luego los nucleosomas se enrollan, hay dos teorías, o en forma de solenoide, o es decir, en forma de resorte, formando una estructura de 30 nanómetros, que se llama también la estructura del solenoide. Posteriormente esta estructura de 30 nanómetros, aquí en esta figura, está formando unas asas o loops que correspondería a lo que llaman a la estructura de 300 nanómetros. Luego la estructura de 300 nanómetros se enrolla en forma helicoidal, formando una cromátide hermana, que sería la estructura de 700 nanómetros. Como un cromosoma metafásico está formado por dos cromátides hermanas, entonces 700 más 700, un cromosoma metafásico se conoce como la estructura de 1400 nanómetros.